Cordial saludo para todos que en este momento nos están escuchando en nuestro podcast La Voz del Pueblo es la voz de los derechos. Mi nombre es César Andrés Rodríguez Martínez, estudiante del programa de Filosofía. Quiero en este día darles la bienvenida a varios compañeros que me vienen acompañando en este proceso educativo en la Universidad Católica del Norte. Bienvenidos a todos. Quiero presentar en este momento a un compañero que comparte conmigo su experiencia educativa. Él se llama Leiser Alexander Perea Ampudia, estudiante de Trabajo Social, quien nos va a acompañar con uno de los temas de este podcast, las características de los antecedentes históricos, que respalda la creación y la implementación de las ramas del poder público. Bienvenido, Alexander. ¿Cómo estás, compañero César? Gracias por invitarme al podcast, dando respuesta a su pregunta. Antecedentes históricos. La separación de poderes se remonta a filósofos como Montesquieu, quien en su obra Espíritu de las Leyes propuso que la división de poderes es esencial para evitar la tiranía. Esta idea fue adoptada en muchas constituciones modernas, buscando equilibrar el poder y proteger los derechos. Bueno, Alexander, cuéntanos con base a esto, según este criterio, ¿es fundamental que se dividiera esta forma de poderes para evitar tiranía de un Estado? Háblanos entonces cuáles son esas características o esos conceptos esenciales que son fundamentales en esas divisiones de las ramas del poder. Cada rama tiene funciones definidas. El Poder Ejecutivo implementa leyes, gestiona la administración pública y dirige la política en el exterior. El Legislativo crea leyes, aprueba presupuestos y supervisa al Ejecutivo. Judicial resuelve disputas legales y protege los derechos individuales. Las normas que respaldan estas funciones se encuentran en las constituciones de cada país, que establecen el marco legal y los límites del poder. Alexander, compártenos ahora lo siguiente. ¿Crees que representaría un peligro para la soberanía del Estado la no separación de las ramas del poder público? En conclusión, peligro de la no separación de poderes. La falta de separación de poderes representa un grave peligro para la soberanía del Estado. Sin esta separación se corre el riesgo de caer en el sistema autoritario donde una sola entidad controla el gobierno, lo que puede llevar a abusos de poder, violaciones de derechos humanos y la erosión de la democracia. La separación de poderes es, por tanto, un principio esencial que se asegura la estabilidad, el orden y la justicia en cualquier sociedad democrática. Muchas gracias. Alexander, muchas gracias por sus aportes en este podcast. Quiero darle paso ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es estudiante del programa de Administración de Empresas. Ella se llama Valentina Tamayo Arango. Ella nos va a acompañar con uno de los temas, los propósitos de las ramas del poder público y cómo éstas colaboran armónicamente en la realización y fines del Estado. Bienvenida, Valentina, cuéntanos un poco sobre estos aspectos. Cordial saludo, César, con mucho gusto. Las ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial tienen funciones específicas que contribuyen al funcionamiento del Estado. La ejecutiva se encarga de implementar y administrar las leyes. La legislativa las crea y modifica, representando la voluntad del pueblo, y la judicial interpreta y aplica las leyes, garantizando justicia. Estas ramas colaboran armónicamente a través de un sistema de pesos y contrapesos, asegurando que ninguna ejerza un poder absoluto. De esta forma trabajan juntas para proteger los derechos ciudadanos, mantener el orden público y promover el desarrollo social y económico del país. Valentina, compártenos ahora lo siguiente. ¿Crees que representaría un peligro para la soberanía del Estado la no separación de las ramas del poder público? ¿Tú qué piensas?
La falta de separación de las ramas del poder público representa un peligro significativo para la soberanía del Estado por varias razones interrelacionadas. En primer lugar, la concentración de poder en una sola rama, ya sea el ejecutivo, legislativo o judicial, puede dar lugar a abusos y tiranías. Cuando una sola entidad tiene la capacidad de legislar, ejecutar y juzgar, se eliminan los mecanismos de control y equilibrio, que son esenciales para un sistema democrático. Esto no solo socava la justicia, sino que también crea un entorno donde los derechos y libertades de los ciudadanos pueden ser fácilmente vulnerados. En segundo lugar, la ausencia de separación de poderes puede generar un ambiente propicio para la corrupción. La falta de supervisión y balance permite que los individuos o grupos con intereses particulares influyan en la toma de decisiones sin rendir cuentas. Esto debilita la confianza del público en las instituciones, lo que a su vez afecta la cohesión social y la legitimidad del Estado. Además, la no separación de poderes puede resultar en la falta de rendición de cuentas. Si el Poder Ejecutivo tiene control sobre el Legislativo y el Judicial, se puede legislar y aplicar la ley de manera arbitraria, lo que desvirtúa el Estado de Derecho y provoca un entorno de impunidad. Esto a su vez debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, socavando su legitimidad y por ende su soberanía. En conclusión, la falta de separación de las ramas del poder público constituye un peligro inminente para la soberanía del Estado. Para preservar un sistema democrático es esencial que cada rama funcione de manera independiente y con la responsabilidad de controlar y equilibrar a las demás. Solo así se garantizará la protección de los derechos ciudadanos y la legitimidad del Estado. Valentina, muchas gracias por tus aportes en este podcast. Quiero darle paso ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es estudiante del programa de licenciatura de Educación Infantil. Ella se llama Marlene Gaitán Reina. Ella nos va a acompañar con uno de los temas desde la importancia del peso y contrapeso de las ramas del poder público. Bienvenida Marlene, cuéntanos un poco sobre estos aspectos. Cordial saludo César, con mucho gusto. La Constitución de 91, en este marco, se estudia el concepto de pesos y contrapesos, el cual consiste en el equilibrio entre las ramas dentro del modelo republicano. Asimismo, se muestra como el diseño constitucional del 91. Mantuvo el presidencialismo, lo cual es la base principal de la organización entre los poderes públicos. Sin embargo, el constituyente de 91, para evitar un control excesivo de la presidencia, amplió los contrapesos, pero el acto legislativo 02 de 2004 de la reelección presidencial afectó sensiblemente los pesos y contrapesos para el equilibrio del poder público. Marlene, en este podcast le hemos hecho la siguiente pregunta a nuestros invitados. Compártenos ahora lo siguiente. ¿Crees que representaría un peligro para la soberanía del Estado la no separación de las ramas del poder público? El principio según el cual los poderes del Estado deben estar dispersos entre diferentes ramas con el fin de evitar la dominación. Es uno de los pilares del pensamiento político liberal. Es el paradigma liberal. La mayor amenaza a la libertad individual es el abuso que el Estado puede hacer de su autoridad. Y la separación de poderes es una obvia respuesta institucional ante tal amenaza. Aunque la lógica por la cual la separación de poderes frena las tentaciones autoritarias de los gobiernos es sencilla a primera vista. La existencia de un gobierno dividido con una protección de los derechos y libertades individuales. La estricta poder de la autoridad del Estado entre los tres tipos de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El punto de partida normativo es la concentración de poderes en la misma persona o institución.
La separación de poderes es, sin embargo, algo más que una sencillamente división funcional de actividades entre departamentos gubernamentales. El control de las actividades del Estado se logra mediante la existencia de diferentes instituciones estatales que, precisamente porque están compitiendo entre sí dentro del ámbito político, que lucharán activamente contra los intentos de las demás instituciones de extender sus prerrogativas. Bueno, queridos oyentes, como conclusión de todo lo que escuchamos hoy en el primer aspecto, la creación de las ramas del poder público se basa en varios conceptos históricos y filosóficos, como ya lo escuchábamos de nuestros compañeros, donde se busca evitar la concentración del poder y asegurar la libertad y la justicia. Estas dando su fuerza en las tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Estas tres ramas del poder tienen un propósito en particular. Cada una busca un bien común y un bien general, que las distingue en trabajar mancomunadamente para un solo objetivo, que es una democracia más justa y equitativa. Y por último, como una conclusión final, la separación de cada una de estas ramas del poder público afectaría por ende a esa democracia justa y equitativa, vulnerando todo derecho individual y personal, y recaiga en un abuso que no refleja la voluntad del pueblo. Bueno, no siendo más, me despido sin antes agradecerles por estar conectados con nosotros en nuestro podcast La Voz del Pueblo es la voz de los derechos. Hasta pronto.